palabras. Carlos Mauricio, muchas gracias por la excelente presentación. Es una presentación de un tema que no es fácil, donde hiciste un balance y un recorrido académico intenso desde las bases de la fisiopatología hasta llegar a los conceptos más actuales sobre el tema y la correlación entre la fisiopatología y la clínica. Por supuesto, todavía hay muchos aspectos que hay que escudriñar y que hay que explorar, pero quiero felicitarte porque me pareció una presentación impecable y que sin duda alguna es de gran provecho para todos los que estamos presenciando esta excelente presentación. Muchas gracias, Carlos Mauricio. Profe, muchísimas gracias. Ahora sí hablo del auditorio. ¿Alguien quisiera dar alguna apreciación? Juan David. Oiga, muy bien, muy chévere la presentación, especialmente hay varias cosas que vale la pena resaltar y son cosas que uno ve en presentaciones de alto impacto, como les está poniendo Mauricio ahí, es los códigos para bajar los artículos, la referenciación, la graficación y la diagramación, pues son realmente muy bonitos y pues muestra el nivel de seriedad y profesionalismo que le pone a esto. Hay otra cosa que también es una recomendación un poco más entre nosotros y la idea de todo esto también es aprender algunas cosas y procuremos en las presentaciones son las cosas que uno siempre ve en congresos más grandes es pues no citarse uno mismo, porque muchas veces basar una presentación en las citaciones que yo tengo deja espacio para pensar en los sesgos que hay en la información que uno está dando. Entonces, en la medida de lo posible, yo sé que la investigación que ustedes han hecho es completamente original, pero sí utilizar otros recursos más allá de los artículos que uno tiene para que no se ese ambiente de sesgo que hay en las cosas. Eso es una recomendación que siempre hace uno hacia presentaciones de impacto, especialmente las que son grandes, que son internacionales, es, oiga, diga el autor que pues, procure pues, hacer presentaciones con el amplio de todo lo que existe al respecto. Esa sería solo mi única recomendación, acotando pues, lo bonito y lo bien que está todo, precisamente. Esto sí es mi concepción en cuanto a la presentación. Muchas gracias, Juan. Jaime. Sí, muchas gracias, Pablito. Pues varios comentarios. El primero, pues felicitar a Mauricio. Me parece que hizo una presentación impecable en términos de forma y de fondo. Un gran hilo conductor, respetó la paleta de colores que le recomendamos siempre, la norma de los 7 y bueno, definitivamente creo que los mensajes quedaron muy claros. El segundo, pues es interesantísimo disentir y creo que disentir nos hace crecer pues tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo, Juan David, porque si tú presentas o haces una presentación internacional, como hacemos muchos, tus hallazgos, lo que tú has encontrado y lo compartes cuando lo has publicado en revistas serias de alto impacto y de indexación Q1, Q2, lo que estás es creando conocimiento. Y de repente sentarnos a reproducir un paper, un libro, un capítulo del libro, pues puede ser muy fácil. Lo más complejo es aportar al conocimiento con los datos que tú tienes, máxime si tienen aproximación estadística objetiva. Entonces, yo sí pienso que si yo me siento a escuchar a Carcilo, me gustaría escuchar sus estudios, porque definitivamente el hombre es líder en un tema y sus investigaciones crean conocimiento. Entonces, sí, realmente creo que lo que marca la diferencia, de hecho, en las conferencias internacionales, cuando uno se sienta a revisar un tema o cuando definitivamente tú compartes tu experiencia basada en publicaciones y basada, obviamente, en criterios y objetivos claros. El tercer punto que quiero comentar es fundamentalmente lo que Mauricio estaba mostrando, y es que creo que este es uno del iceberg que hemos tenido en sepsis particularmente y en choque séptico, y es que toda la vida nos hemos centrado en ver la macrocirculación,
y creo que estamos apenas aprendiendo un poquito de ese enorme universo que es la microcirculación. Y es que recordemos que la macro es solamente el 1% del sistema cardiovascular, el 99% es la microcirculación. Y cuando nos profundizamos un poquito más en el tema y vemos cómo muchos fisiólogos desde hace un poco más de un siglo intentaron llevarnos por ese camino, nos hemos quedado atrás y afortunadamente la tecnología nos ha permitido no solamente ratificar muchos conceptos que manejábamos, sino adicionalmente empezar a abrir un poco de camino y entender que muchas de las intervenciones que hacemos a veces causan más daño que mejoría. Entonces me refiero a que cómo llevamos nosotros, sobre todo a los residentes y a las personas que están en formación, la evaluación de la microcirculación a la cabecera del paciente si no tengo un videomicroscopio, por ejemplo. El tema de los gases son medidas extremadamente indirectas que asumen y asumimos, digamos, de manera deductiva y no necesariamente que la hayamos probado. Entonces, ¿cómo hacemos si no tengo un videomicroscopio? Yo creo que realmente el videomicroscopio hay que dejarlo por ahora para seguir investigando y para seguir conociendo el tema y llevar esto a biomarcadores que tengamos a la cabecera del paciente o herramientas que tengamos a la cabecera del paciente. Por eso creo que la investigación de Shirley es supremamente interesante frente a cómo lo que siempre hemos asumido, que un llenado capilar prolongado en niños mayor a 2 segundos indica alteración de la perfusión tisular. Y cuando uno se remonta un poquito a los modelos que mostraba Mauricio, se da cuenta que son posiblemente modelos que han sido deducidos y extrapolados de animales. Y luego se da cuenta que pues en pediatría o en adultos no habíamos demostrado que son buenos indicadores de perfusión. Asumimos que, pero posiblemente entender que ese llenado capilar prolongado tiene un comportamiento diferencial, que posiblemente la mejoría en la entrega de oxígeno no solamente depende de un flujo convectivo, sino de un flujo difusivo, nos lleva a considerar que definitivamente hay que hacer algo en ese paciente que tiene presión arterial posiblemente ya normal, una frecuencia cardíaca con tendencia a normalizarse y un llenado capilar prolongado. Allí es donde, como Mauricio explicaba, existe la incoherencia hemodinámica. Y la incoherencia hemodinámica, digamos, nos preguntaban en Perú recientemente en una conferencia, ¿qué hacemos frente a ella? ¿Cómo la podemos abordar? Y definitivamente, si eso ocurre, hay que primero preguntarse si necesita más reanimación hídrica el paciente, de manera racional y incluyendo muchas variables dentro de ese análisis. En segundo lugar, considerar la opción de inodilatadores como una posibilidad para mejorar esa perfusión tisular. No sabíamos y nos preguntábamos qué pasaba con la mirrinona en la pequeña circulación, y Mauricio mostraba muy bien cómo en la investigación que está realizando ha encontrado que se reclutan capilares un poco más grandes, capilares de 6 a 20 micras. Uno dice, ¿por qué los grandes y no los pequeños? ¿Qué fenómeno convectivo está pasando ahí? ¿Qué fenómeno autonómico está contribuyendo a esos cambios? Y creo que eso nos toca seguirlo investigando. En tercer lugar, titular vasoactivos. Muchas veces sobredosificamos vasopresores, vasopresina, noradrenalina, y muchas veces el paciente lo que tiene son indicadores de que estamos ya sobrándole dosis de esos medicamentos. Entonces, ese es como el primer gran mensaje, cómo evaluar esa microcirculación y perfusión a la cabeza del paciente. El primero de ellos es el llenado capilar. Mauricio mostraba el video del llenado capilar estandarizado que que utilizó Glenn Hernández en Andrómeda Shock, junto con Gustavo Espina Tascón, y es una forma interesante para hacerlo. Nos toca validarlo en pediatría, pero mientras lo validamos y salen los artículos de aquí a 10 años, pues podemos seguirlo utilizando porque por lo menos en adultos lo han utilizado de forma confiable y lo que realmente fortalece sus hallazgos es que sea constante. Entonces, uno, llenado capilar. Segundo, la diferencia venoarterial de CO2, siempre y cuando uno sigue ese algoritmo que estaba mostrando Mauricio, puede ser un buen orientador frente a alteración en la microcirculación. En tercer lugar, el lactato considerémoslo como una ayuda, pero más como un biomarcador tardío, no siempre es temprano y no siempre se eleva y tiene, como mostró Mauricio, algunos factores que nos sesgan. Y finalmente otras variables que siempre hemos hablado en microcirculación, como temperatura, diferencia de pulsos,
y otros hallazgos que en un momento dado pueden llegar a ser útiles. Yo sí creo que es un tema de suma importancia. Creo que es un universo que nos toca seguir aprendiendo, seguir entendiendo realmente ese universo que implica un compromiso de daño a la microcirculación en un paciente crítico, y que definitivamente trasladar estos conceptos con la tecnología que tenemos hoy en día a la cabecera del paciente para usarlo en cualquier unidad de cuidado intensivo, como tener en cuenta el llenado capilar, la diferencia de arterial de CO2 y el lactato, e incorporar en nuestro diagnóstico diferencial la incoherencia hemodinámica, creo que son ganancias enormes, siempre, siempre, en beneficio de nuestros pacientes. Mil gracias, Pablito. Jaime, muchísimas gracias. Definitivamente la información que han ido recopilando ustedes ha sido como muy interesante y estamos como todos pendientes a ver si empezamos a poderle dar aplicaciones prácticas diferentes a lo que ya normalmente hacemos, y realmente hemos aprendido mucho. No sé si alguien más tiene alguna intervención inicial que quisiera hacer, algún comentario sobre lo que mencionó Mauricio, lo que ha mencionado Jaime o Juan David. Pues si nadie ha hablado antes de que alguien diga, solo una réplica, y primero que nada, disculpa si mi comentario sonó de alguna forma no adecuada. Quiero primero que nada reconocer el trabajo que han venido haciendo. Realmente este tipo de estudios como lo plantea Mauricio y como lo plantea Jaime pues, no se hacen en Latinoamérica y mucho menos de esta manera. Eh, y que en ningún momento quiero demeritar ni mucho menos la presentación, que me parece impecable y perfecta. Entonces, eso es lo que quiero decir. Y si mi comentario sonó de alguna forma inadecuada, pues lamento mucho, y créanme que no es así. ¿Sí? Créanme que no es así. De hecho, es el comentario que les digo al lugar en cuanto a las presentaciones y en cuanto a visualizar otras cosas, y evidentemente está muy por encima de la investigación clínica que se hace en Colombia, en Latinoamérica, lo que ustedes están haciendo, y eso quiero reconocerlo, acotando un poquitico más hacia disculpas por mi comentario si pudo sonar de alguna forma desaprobante o desobligante sobre lo que están haciendo. Al contrario, felicitaciones. Gracias, Juancho. ¿Alguno tiene algún comentario inicial? Profe Perdomo, ¿anda por ahí o anda ocupado? A él también le gusta harto este tema. Imagino que anda embolatado. Bueno, muy bien, entonces si les parece, vamos iniciando el taller. En principio, pues las talleres iban orientados a las dos cosas que creo que Mauricio profundizó muy en detalle en su presentación, que van un poco orientadas más ya al uso, digamos, de los gases, que es lo que un poco el tema de hoy. Y la primera pregunta, pues básicamente lo que hace es preguntarles un poco qué se sabe hoy en día de la fisiopatología de las elevaciones de lactato, para cuando se aproximen a un paciente con lactato alto o con lactato elevado, como ya Jaime pues les comentó, cómo manejarlo o qué buscar. Gina. Buenas tardes para todos. Entonces, pues muchos de los mecanismos fisiopatológicos de la elevación del lactato pues ya se mencionaron en la charla, puntualizando entonces el lactato pues se puede elevar de diferentes maneras, y clásicamente pues lo que se ha asociado en el contexto de choque es que la hipoperfusión conduciría a una hipoxia tisular, y con ella pues alteración en la cadena de oxidación a nivel mitocondrial. Entonces esto lo que haría pues es alterar el ratio ATP-ADP, y finalmente una acumulación de piruvato va a ser consecuente con la elevación del lactato por vía de la fosfofructoquinasa, y por una disminución también de la piruvato carboxilasa. Entonces esta es en conclusión pues esta aumento del piruvato a consecuencia de la hipoxia en la cadena respiratoria mitocondrial pues nos va a propiciar la conversión de ese piruvato en lactato y finalmente una hiperlactatemia, esto en el caso de que esté asociada a una hipoxia por hipoperfusión. Para mencionar pues un estudio importante, el de Vicent en 2016, que fue publicado
en Critical Care, en el cual hicieron una revisión sistemática de literatura, encontrando 96 estudios, pues no incluyó población pediátrica, fueron adultos, con diferentes tipos de patología, diferentes orígenes del choque y también diferentes como especialidades en las UCIs, quirúrgicas, clínicas, cardiovasculares y trauma. Pues en ello lo que ya nos mencionó Mauricio acerca de, pues, de la importancia del lactato como un pronóstico y sobre todo del hecho de hacer el seguimiento y la depuración del lactato como una forma pues importante del seguimiento y del beneficio de las intervenciones que se estén realizando en la UCI. Sin embargo, es importante pues también dentro de los mecanismos mencionar que ya desde 1930 Wasserman y colaboradores habían propuesto que estudios en animales que la hipoxia que generaba este hiperlactatemia probablemente no era solamente como un desecho, sino como una forma compensatoria y como un mecanismo de generar energía. Entonces, a raíz pues, de estas suposiciones, otros grupos investigadores como el de Bottegers en 1994 también evaluaron específicamente en el tejido muscular si estaba asociada la cantidad, pues la concentración de oxígeno versus la concentración de lactato. Y lo que encontraron fue que a pesar de encontrar hiperlactatemia a nivel muscular, la PO2 siempre se mantuvo dentro de valores normales, incluso mayores a los que podían encontrar, que era aproximadamente 50 milímetros de mercurio. Y esto pues seguido de otras conclusiones como de Stein y Levy en el 2005, en el que tampoco encontraron que había, a pesar de que había hiperlactatemia, pues no había hipoxia como tal en el tejido muscular. Entonces eso llevó pues a formularse la pregunta de que si habían otros mecanismos que lograran aumentar el lactato. Entonces, de ahí vienen principalmente estudios en sepsis en los que se ha visto que existe una disfunción mitocondrial que no está mediada por hipoxia y que en este caso está relacionada con que hay una disminución del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa que está asociada al incremento de citocinas, factor necrosis tumoral, interleuquina 1 e interleuquina 6. Entonces, a pesar de que estos pacientes no tenían hipoxemia, el hecho de la elevación particular de estas citocinas pues alteraba la conversión de piruvato y aumentaba la conversión de piruvato y aumentaba secundariamente la concentración del lactato. Otro de los mecanismos propuestos también está en que la elevación de la glucosa en pacientes críticos, incluido pues pacientes sépticos también, está sobrecargando de alguna manera el sistema piruvato deshidrogenasa, un proceso que demora aproximadamente unas 24 horas desde el inicio del evento estresante y que posterior a ello, solamente por la hiperglicemia se observaba una elevación del lactato, también en ausencia de hipoxemia. Entonces, este también pues, se ha postulado como un mecanismo compensatorio para el manejo de, pues, de estas disregulación de la glucosa y también la introducción del lactato como una forma de obtención de energía a partir del ciclo de Cori en estados pues, de choque como tal. También sabemos que en el paciente crítico pues está la proteólisis y en la proteólisis hay un incremento de la alanina. La alanina podría también pasar a convertirse a piruvato con el consecuente aumento del lactato, que sería otro de los mecanismos. Y también está lo que se mencionó en la revisión, la asociación que hay con la activación beta adrenérgica, incluso pues también uso de catecolaminas. Entonces para ello hay diferentes estudios, un importante publicado en JAMA en el 2013 por Morelli y colaboradores en el que se utilizó esmolol en pacientes con sepsis como un beta bloqueador para evaluar qué efecto tenían las concentraciones de lactato y vieron que aquellos en los que se utilizaba el beta bloqueador pues tenían menos concentraciones de lactato. Entonces eso pues reforzaría también la teoría de la activación beta adrenérgica como una pues, de las causas de hiperlactatemia en los pacientes críticos. Eso era lo que les tenía con respecto a los mecanismos. Muchas gracias, Gina. No sé si alguien tiene algún otro mecanismo o tiene alguna otra forma de ver. Pamelita. Hola, buenas tardes. Pues yo lo que quería adicionar a lo que ya Gina dijo es que pese a que, digamos, se ha pensado que solo es como sobreproducción del lactato, también dentro de los estudios de sepsis se ha asociado que
puede haber como un desbalance en la extracción y sobre todo no en tanto en la extracción, sino como en la eliminación de el lactato, pues sí sabemos que hay como un aumento en la producción y que más que todo esa eliminación pues no es como tal que se elimine, sino como los otros tejidos usan ese lactato para generar nueva glucosa en este medio que necesita un poco más. Y digamos que hablan como de este método, de este proceso, sobre todo en los pacientes con hipoperfusión, porque puede que estos tejidos relacionados a este aclaramiento, como es el hígado y el riñón sobre todo, están comprometidos por la microcirculación y pues van a funcionar de una manera inadecuada en la que no pueden como procesar este lactato y aumenta un poco más lo que podemos ver. No sé si fui clara. Sí, creo que se te entendió bien, Pamelita. Jaime. Pablito, gracias. Un tema siempre que nos cuestionábamos con el lactato era saber si esa velocidad de depuración, esa cinética de depuración, como quisiéramos llamarlo, podía llegar a ser útil y realmente interpretada de manera correcta en un paciente con disfunción hepática, con falla hepática o que tuviera compromiso a nivel hepatocelular. Entonces nos preguntábamos eso y tomamos pues la base de datos de nuestros pacientes de trasplante de 10 años de trasplante hepático, porque decíamos, bueno, en el hígado la segunda fase en el trasplante se llama fase anhepática, en donde como su nombre lo dice, está sin hígado, habitualmente dura 60 minutos o menos, y eso dispara el lactato, y normalmente uno esperaría tener ese lactato alto, y decíamos, bueno, siempre hemos aprendido que los pacientes con difusión hepática posiblemente no le crea tanto al lactato. Entonces, en una investigación que hacíamos, que posiblemente muchos de ustedes conocen que se publicó el año pasado en enero, lo que veíamos es que además de esa cinética de depuración, si un paciente salía de esa cirugía o con un lactato por encima de 3 o a las 6 horas el lactato estaba por encima de 2, definitivamente se nos asoció como un buen biomarcador pronóstico de complicaciones, particularmente en términos vasculares y de la vía biliar. Entonces, cuando hacíamos como un poquito más de análisis profundo y decíamos, bueno, ¿qué pasó en estos pacientes saliendo de cirugía? Había una relación directa entre ese lactato en términos absolutos elevado y poca administración de líquidos en cirugía. En otras palabras, los pacientes que en promedio un trasplante puede durar 6 horas de donante vivo, aquellos pacientes que les administraban menos de 30 mililitros por kilo de líquidos en cirugía, eran los que habitualmente salían con el lactato por encima de 3. Los que les administraban buen volumen hídrico en cirugía, más de 30, pues el lactato estaba por debajo de 3. Entonces uno dice, bueno, definitivamente tener una buena reanimación hídrica, inclusive en pacientes hepáticos, nos puede servir para entender que el lactato es un buen biomarcador, tener claridad meridiana que es tardío, que no es temprano, y que posiblemente, además del valor absoluto, la depuración y la tasa de eliminación son valores muy importantes, inclusive en esos pacientes con difusión hepatocelular. Entonces, creo que es un tema interesante y que vale la pena pues, seguir investigando, y que si ya el paciente, este es un escenario post-trasplante, pero si tiene falla hepática y no se ha reemplazado ese hígado, posiblemente echar mano de otros biomarcadores para complementar un análisis más profundo de esa perfusión tisular. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Definitivamente muy interesante y probablemente como lo mostró Mauricio, haya que asociarlo a más cofactores para poder determinar el subtipo de trastorno que puede estar produciendo en los diferentes escenarios sépticos o de choque de estos pacientes. Bueno, la segunda pregunta pues va al tema que también Mauricio profundizó bastante y del que saben bastante, que él mismo está haciendo investigación en el tema, y es el tema de la coherencia hemodinámica aplicada a gases. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de los gases podemos buscar o cómo podemos sospechar en un paciente que haya incoherencia hemodinámica?
Mario. Profe, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, con un poco de eco, pero bien. Ok. Bueno, entonces, como Mauricio mencionó en la charla, digamos que con bastante profundidad, yo creo que lo más importante para el concepto de la incoherencia hemodinámica es, digamos que comprender que el concepto de coherencia existía desde hace muchos años y que probablemente muchos de los clínicos no lo teníamos tan en cuenta. Incluso muchos artículos mencionan que en el inicio del enfoque del choque y de la sepsis, se pensaba que la alteración a nivel de la microcirculación era probablemente secundaria a la alteración de lo que se conoce como hemodinamia sistémica o macroperfusión. Y a lo que están apuntando la mayoría de las investigaciones y los artículos actuales es a que la alteración a nivel microcirculatorio es probablemente el fenómeno fisiopatológico primario de estos estados de choque y de sepsis. Entonces, de forma tal que es más el llamado a que en la práctica clínica tengamos claro que esta situación de insuficiencia circulatoria, digamos que conlleva a una actividad del sistema nervioso simpático exagerada porque él va a buscar garantizar que la macrohemodinamia se mantenga, probablemente para, digamos que mejorar el estado microcirculatorio. Entonces, para poder hablar de incoherencia o evaluar la coherencia hemodinámica, más allá que alguno de los biomarcadores o de los datos que conocemos como son para evaluar la perfusión, perdón, como son el lactato, el delta de CO2, la saturación venosa central de oxígeno o la extracción de oxígeno, vemos que más allá de eso es tratar siempre de correlacionar los hallazgos de la gasometría con los hallazgos clínicos, de forma tal que podamos saber que lo que está sucediendo a nivel microcirculatorio va de la mano con lo que está sucediendo a nivel macrocirculatorio. Es probablemente, según lo que yo revisé, la forma más adecuada perdón, de evaluar si hay coherencia o incoherencia hemodinámica. Y es, digamos que, volver un poco al concepto de qué esperamos que suceda en un escenario clínico. Entonces, digamos que encontrar un lactato alto, como lo han venido mencionando durante la charla, como lo mencionó ahorita Pamela en el complemento de la primera pregunta, pues digamos que va mucho más allá de que haya un aumento de la producción, también se requiere, digamos, que análisis del metabolismo e incluso de la excreción. Muchos artículos mencionan que las fases iniciales del shock séptico, por ejemplo, digamos, tener un enlentecimiento de la función del hígado y eso ocasiona que el tratamiento del lactato no sea adecuado. De forma tal que lo que menciona el profesor Jaime Fernández es, digamos, como obviamente darle valor al lactato, pero mucho más a la cinética o a la tendencia del comportamiento de los niveles de lactato más que un valor absoluto o un valor numérico que podamos tener. Esto sería una foto de este momento, pero pues digamos que tratar de armar el video. Asimismo, digamos que es el análisis que tenemos que hacer del delta de CO2, de la saturación venosa de oxígeno y de la extracción de oxígeno. Entonces, todas las intervenciones que podamos hacer para recuperar un poco la macrohemodinamia del paciente, digamos que van a ir de la mano con una respuesta en la microhemodinamia o en la microperfusión, siempre y cuando logremos impactar adecuadamente para recuperarla, rompiendo, digamos, un poco el paradigma o cambiando el chip de que nuestras intervenciones van encaminadas a recuperar tensión arterial, frecuencia cardíaca y demás, sino un poco más allá como los niveles de la cinética del lactato, las extracciones y digamos que ese trabajo tan interesante que se está mencionando por el llenado terminal, que tiene una muy buena relación pues obviamente con la estandarización de la toma con lo que es la perfusión tisular. Digamos que de lo que yo puedo revisar, profe, el concepto de incoherencia hemodinámica con los gases, solo con los gases, la única forma que yo entendí de poderlo interpretar es que haya una disociación entre el hallazgo gasométrico del análisis de la perfusión y el hallazgo clínico del enfoque de la perfusión. Gracias, Mario. ¿Alguien tiene alguna otra opinión
¿Están de acuerdo con Mario? ¿Están en desacuerdo con Mario? ¿Leyeron alguna otra aproximación? Yo quisiera complementar una cosita y es que digamos que lo que Mario dice es muy importante tener en cuenta que uno pues antes, digamos, yo no había leído esto antes y ver que la parte clínica realmente demuestra es la microcirculación, que antes pensaba que pues era como lo más relevante de la macrocirculación y que, por ejemplo, la saturación venosa y el delta de CO2 sí son un reflejo de la macrocirculación dentro de lo que yo leí, o estrategias como lo que mostraba Mauricio de evaluar ya como con esto de detalle la perfusión, también nos evalúa muy bien la micro y ver que no es solo como esa relación entre la macro y la micro, sino también evaluar cómo se está comportando la célula al poder recibir como las sustancias que necesita y digamos que ahí es cuando uno ve esa relación con el lactato de ir un poquito más allá e inclusive, pues eso sí no lo tengo muy claro y es un índice como que lo vi como en varios artículos, que es como el delta del CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno, como el delta del contenido arterial y venoso de oxígeno, y que esto sobre todo ayuda mucho como a evaluar qué tanto realmente ese lactato o ese compromiso en la célula está relacionado con ese metabolismo anaerobio y no con las otras pues las otras formas que vimos de elevación del CO2, del lactato, con fin de poder también determinar un poco hacia qué guía de la incoherencia hemodinámica nos podemos ir, si nos vamos un poco más como a que es un estado más citotóxico o es más que realmente la difusión es lo que está comprometido por ese edema tisular que tiene el paciente. Pero no sé ese índice que eso no lo encontré, fue que tanto ese índice realmente se ve o se ha visto en niños, porque realmente lo que yo leí era más de adultos. Muchas gracias, Pame. Mario. Profe, el índice que menciona Pamela, digamos que se basa en la relación que hay entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Entonces, lo que ellos tratan de armar es una ecuación donde puedan, digamos, que quitar el gasto cardíaco porque aparece en un numerador y denominador, de forma tal que, digamos, que bajo el concepto de pi, que ellos logren, digamos, que evaluar en condiciones aerobias, se evaluó, pues, en condiciones aeróbicas y de reposo, que la producción de CO2 en general no debería sobrepasar la producción de oxígeno. Entonces, ellos estiman un índice que debe ser menor a 1 en caso tal de que las condiciones, digamos que se mantengan. Y por el contrario, si se dan condiciones anaerobias donde digamos que estas relaciones se invierten, pues va a resultar en como una especie de cociente respiratorio por mayor a 1. Y eso le sugeriría al clínico que, digamos, está frente a un fenómeno de anaerobiosis y un compromiso o una normalidad a nivel microcirculatorio, que va a terminar por disminuir la extracción de oxígeno. Y pues digamos que se puede analizar de la mano pues que hay un compromiso de gasto cardíaco, de forma tal que digamos que es una forma que está tratando de llegar para comprender un poco de la disocia celular. Y es lo que mencionó Pablo, o sea, es como ese nuevo índice que hay donde correlaciona el delta de CO2 con el delta de contenido arteriovenoso de oxígeno. Jaime. Sí, Pablito, gracias. Yo quiero resaltar aquí dos temas importantes. Primero, que me alegra muchísimo que ya empecemos a considerar y a pensar el concepto de incoherencia hemodinámica. Ese es un concepto realmente que no es nuevo y que los adultos están manejando hace un poco más de 10 años. Y tenemos la fortuna de contar con uno de los grandes líderes del tema y lo demás aquí en Colombia, que es Gustavo Ospina Tascón en Cali, que ustedes saben que es un gran investigador y que ha trabajado mucho todo el tema de perfusión. Recuerdo mucho a Gustavo, creo que por allá sobre el 2011 o 2012 en el Panibérico del Cuidado Intensivo en Porto Alegre, dando una conferencia magistral
de incoherencia hemodinámica al lado de Yalu Van Zandt y de Baker y de Glenn Hernández, que fue, digamos, era un trabajo que venían desarrollando con mucho tiempo antelación. Él empezó a encontrar, y fue cuando describe el delta SO2 como una alternativa y una ayuda. Y realmente el segundo consenso de microcirculación europeo, que Mauricio lo citó de hace unos 3 o 4 años, nos ha descrito 4 patrones que pueden sugerir esa incoherencia hemodinámica, los mostró Mauricio, pero lo interesante acá es cómo aterrizar el concepto a la clínica del paciente, a la cabecera del paciente, y segundo, qué hacer. Entonces, primero, pues obviamente lo que ustedes han venido mencionando, y clínicamente normalización de macrocirculación, gasto cardíaco, presión arterial, frecuencia cardíaca, con un llenado capilar prolongado o un delta de CO2 mayor a 6. Digamos, ese es el primer concepto. Segundo concepto, tener en presente que no exista relación entre los cambios de la macro con esos cambios de la micro luego de reanimación hídrica. Entonces usted al paciente que estaba en choque hipotenso, le coloca un bolo de cristaloides, normaliza presión arterial, frecuencia cardíaca, pero el llenado capilar sigue prolongado, eso le sugiere que usted está frente a una fase avanzada de la enfermedad y considere diferentes alternativas. Y como mencionaba previamente, ¿qué hacer en ese escenario? Número 1, evalúe estado de volumen, evalúe volemia, mire si realmente el paciente necesita más o menos volumen y sea muy cauto con esa reanimación porque de repente el volumen puede estar inclusive aumentado. Fíjense el patrón 4 que mostraba Mauricio de edema y cómo esa distancia entre el capilar y el tejido altera profundamente ese mecanismo difusivo. Eh, Luego de que usted ha evaluado bulimia, en segundo lugar, evalúe algunos medicamentos que en un momento dado pueden funcionar y allí es donde se ha trabajado con anticoagulantes, se ha trabajado con heparina bajo peso molecular, inclusive ahí está descrito el Precedex. No sé si han escuchado hablar del Ficoidin. El Ficoidin es un análogo que parecería que ayuda a recuperar ese glicocálice y que ya en este momento está llevándose a cabo un ensayo clínico en Estados Unidos para uso endovenoso en sepsis. En fin, digamos que allí es donde en un momento dado usted dice voy a intentar estabilizar este endotelio. Muchas veces, y creo que Pablito lo mencionó recientemente en un chat, de los profes aprendíamos el uso de heparina a dosis antiheparina de 5 unidades kilo hora. Y uno decía, pero ¿por qué está funcionando? ¿Por qué en este paciente con púrpura fulminas eso funciona? Y resulta que sabemos hoy en día que del glicocálice, el tercer componente, que es el glicosaminoglicanos, el más importante es el heparansulfato, que conocemos comercialmente como heparina. Entonces, nos ayuda a mantener ese fenotipo antiadherente y optimizar la perfusión tisular. Entonces, es como el segundo concepto, ver qué alternativas, y definitivamente aquí es donde más tenemos que seguir investigando frente a las alternativas que pueden afectar la microcirculación. Realmente el tema del mirrinone nosotros no lo esperábamos encontrar, fue un hallazgo incidental en una investigación anterior y decíamos, hombre, esto tiene plausibilidad biológica porque cada vez que uno empieza un mirrinone en un pelado uno se da cuenta que está después de eso más rosadito y perfunde mejor, pero ¿por qué? Le echamos solamente la culpa a que mejora tumba la resistencia vascular sistémica y lo demás, o vemos qué pasa en la micro, y es un poquito lo que ha venido encontrando Mauricio en su investigación. Entonces, es interesante saber que optimizo volumen, segundo, optimizo la necesidad de un dilatador, y en tercer lugar, tener presente que si la macro no funciona bien, pues la micro se afecta. Entonces también tener presente que debemos detectar si hay bajo gasto, si el ecocardiograma o los variables de macrocirculación están alteradas para también normalizarlas. Era fundamentalmente eso, Pablito. Mil gracias. Jaime, muchísimas gracias. Juanita tenía levantada la mano y luego Shirley. Juanita, no te oímos. Hola, es que no me activaba el sonido, perdón. Pues yo de lo que estuve leyendo, pues principalmente, como dice Pamela, las descripciones son más en adultos, pero también pues tenían descripciones según el tipo de lesión que estaban hablando, sobre todo el tipo 4, y
y en el tipo de hemodilución. Entonces, pues yo sugerí, no había nada escrito específicamente, aunque en alguno de los artículos de anestesiología sí lo decía, y era evaluar la hemodilución, que eso uno también lo podría ver en los gases. Y que lo que sí habían visto era que con el manejo de los líquidos, como decía el doctor, cuando se hacía como la redistribución hídrica y cuando se lograba sacar el líquido extra post reanimación, se veía una mejoría importante en la saturación, en la saturación arterial de oxígeno. Eso principalmente era. Gracias, Juanita. Shirley. Hola, buenas tardes. Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues creo que todas las respuestas son muy interesantes y yo creo que hemos aprendido mucho sobre este tema con esta presentación. La presentación de Mauricio es súper bonita. Yo sí solo quería hacer como un comentario relacionado pues con todo lo que hemos hablado y sobre todo en este punto de los gases cuando yo leí esta pregunta. Entonces, cuando uno revisa el consenso de que se define como coherencia o incoherencia hemodinámica, esto es eso que se genera después de esa corrección de variables hemodinámicas sistémicas que resultan en la mejoría paralela pues, de la perfusión tisular. Eso sería como la coherencia hemodinámica. Y la incoherencia, pues todo lo que genera esa persistencia de variables, de alteración de variables de hipoperfusión tisular, ya sea lactato, piel moteada, pues las alteraciones en la diuresis y todo lo que hemos hablado pues a lo largo de la presentación del TS2 y pues todo esto. Cuando uno revisa pues en gases o todo lo que uno puede interpretar como alteración o incoherencia hemodinámica, creo que también hay que hablar de lo que venía hablando también el profe Fernández sobre cuál es el manejo de este tipo de pacientes, que muchas veces solo por centrarnos en un solo valor, terminamos haciendo un manejo del paciente dirigidos a ese valor. Por ejemplo, lo que pasa con el lactato. Entonces, los pacientes que tienen hiperlactatemia y que terminamos administrando y administrando grandes cantidades de líquidos, y eso está demostrado que cuando uno compara pues el lactato con otras variables, pues en lo que Mauricio revisó y lo que hemos hablado también ya previamente en tiempo de llenado capilar, cuando uno lo compara con otras variables, el lactato se demora mucho en aclararse o depurarse. Entonces tenerlo presente que uno no debería solo valorar tal vez solo una variable, sino todo como un conjunto, y si uno tiene la disponibilidad o el análisis de otra serie de elementos muy útiles adicionales para determinar el tipo de manejo que debería recibir este paciente, que ya el doctor Fernández nos estaba aclarando un poquito pues todas las dudas en, venga, cuál debería recibir líquidos, cuál debería recibir uno que otro vasoactivo. Entonces sí me parece importante pues en este punto, de pronto en la evaluación de los gases. Entonces yo creo que no es solo la evaluación gasimétrica, sino todo un conjunto del paciente. Entonces eso sí era como mi comentario pues para agregar. Muchas gracias. Perfecto, Shirley, mil gracias. Bueno, entonces, pues con toda esta información y todo lo que han aprendido, pues básicamente la última pregunta era un caso de la vida real para que lo miraran y dieran su opinión ya sobre todo lo que han aprendido hasta hoy de cómo abordarían unos gases arteriovenosos en un paciente crítico, cuáles podrían ser los posibles escenarios y los posibles manejos de estos escenarios. Marco. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues efectivamente era un ejercicio, dice evaluar estos gases y proponer un escenario. Perdón, Marco Sierra de la Universidad de La Sabana, residente de cuidado intensivo. Dice evaluar estos gases y proponer un escenario clínico y tratamiento inicial acorde al escenario propuesto. Entonces nos daban pues una FIO2 del 100% con un pH, unos gases arteriales con un pH en 7, con una PO2 de 53, una PCO2 de 88, un bicarbonato en 24 con un base exceso de menos 5.8, con una saturación arterial de 85, con una hemoglobina en 7.1. Unos electrolitos con un calcio en 1.2, con un potasio en 4.2, un sodio en 135, con un cloro en 101, una glucosa en 281, un lactato en 2.5. Unos gases venosos centrales con un pH en 7, con una PO2 de 41,
una PC2 de 97, un bicarbonato en 25 con un base exceso en menos 5.6, con una saturación venosa del 73%, una hemoglobina en 8.1 y unos electrolitos con un calcio en 1.2, un potasio en 4.2, un sodio en 135.8 con un cloro en 100, una glucosa en 275 y un lactato en 2.6. Entonces, respecto pues a la interpretación como tal de estos gases arteriovenosos, entonces, respecto a la oxigenación, pues lo primero es que estamos ante unos gases o un paciente que tiene una FIO2 del 100%, cuando hacemos esa relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, me da una PAFI de 53, que me muestra un trastorno severo de la oxigenación con una hipoxemia severa. Al realizar la diferencia del velo arterial de oxígeno, una diferencia superior a 20, lo cual nos habla pues de una alteración como tal en la relación entre la ventilación y la perfusión, y un shunt intrapulmonar aproximadamente del 55%. Respecto a la ventilación, un trastorno de la ventilación con una hipercapnia bastante pues importante, severa. Y respecto a los trastornos ácido-bases, cuando hacemos la evaluación por la teoría clásica, un paciente con una acidosis mixta, con una Nion GAP en 14.2, probablemente pues relacionada con ese aumento del lactato. Cuando hacemos la interpretación por la teoría de Stuart, un paciente con una acidosis respiratoria, pero con un DIP aparente de 38.8, es decir, menor de 40, lo cual pues nos corresponde a una acidosis mixta, al mismo trastorno. Y cuando evaluamos la perfusión, pues hacemos lo primero, el delta de CO2 en 9, pues que nos da una alteración, pues, o se ve pues claramente elevado, un lactato en 2.5 que igualmente se ve, se muestra pues elevado, hacemos el contenido arterial de oxígeno que nos da en 8, un contenido venoso de oxígeno en 6.9 para hacer la diferencia arteriovenosa de oxígeno que nos da en 1.1 para poder hacer la extracción de oxígeno que nos da aproximadamente el 14%, 13.75. Entonces, digamos que con estos datos, la interpretación pues, que hice es que probablemente estemos ante un paciente cursando con una SDRA directo, severo, con un trastorno de la oxigenación secundario, además de un trastorno de la ventilación evidenciado con una hipercapnia severa. Cursa probablemente con un choque séptico y una probable disfunción orgánica múltiple con un compromiso respiratorio, hematológico y cardiovascular, por supuesto, pues endotelial, evidenciado por un delta de CO2 amplio mayor de 6, con una extracción baja, muy seguramente relacionado por su disponibilidad igualmente comprometida, además de un síndrome anémico con una repercusión clínica. Actualmente recibe o probablemente esté soportado con inotrópico y vasopresor, además pues de hidrocortisona, lo cual me explicaría pues un poco esa hiperglicemia que se evidencia. Digamos que creo que creo que el paciente pues se podría beneficiar tal vez de una estrategia ventilatoria un poquito diferente, inicio tal vez de una ventilación de alta frecuencia en busca de mejorar o de lograr una presión media pues que me ayude a optimizar tal vez ese trastorno en la oxigenación y una frecuencia y tal vez una amplitud que me mejore un poco ese trastorno de la ventilación. Y en caso pues de que ya esté, no debemos pues de olvidar siempre la mnemotecnia DONE, en busca pues de una alteración en el CO2 en el paciente que ya está ventilado. Por supuesto, adoptar la posición prono en caso pues de no estarlo y considerar pues siempre la alerta ECMO siempre debe estar en nuestra cabeza. Se debe realizar pues un ecocardiograma en busca de tal vez objetivizar un poquito mejor esa disfunción miocárdica o porque en una hipertensión pulmonar asociada y el uso por supuesto de un lisotrópico como el mirrione, como lo mostraba Mauricio, en caso pues de tenerlo, digamos que debería, en caso de no tenerlo, perdón, debería ser considerado. Creo además pues también que se beneficia de brindarle un soporte transfusional, por supuesto con glóbulos rojos, por lo que explicó pues ampliamente Mauricio, y probablemente mejorar el tema de la sedación y en caso pues de ser necesario el uso tal vez del bloqueo neuromuscular por periodos cortos sea una posibilidad que debamos de considerar. Ese fue como el análisis que hice, no sé si alguien tenga algo más que aportar o que opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy completo el ejercicio. Ese era como el objetivo grande, que vean cómo van integrando todas las partes conceptual y cómo al final pueden sospechar algo y proponer algún tipo de manejo. Obviamente,
aquí no había una respuesta única y el escenario que tú planteaste pues parece válido. No sé si alguien tiene alguna discrepancia, utilizó algún otro factor, encontró algún otro dato, se le ocurre otro escenario. Yo quería adicionar que pues hice como el cálculo de este nuevo índice que había comentado antes y da como un índice aumentado, lo que sugiere pues que el paciente está como en un metabolismo anaerobio, que digamos tiene un poco de sentido pensando en el caso, porque pues también me fui como por la misma línea que plantea Marco, y pues tiene sentido que el paciente pues está en hipoxemia y que si uno mira como algún estándar también, yo digamos planteé además que el paciente pues estaba en un choque séptico pues de origen pulmonar por una neumonía probablemente que lo lleva también a un SDRA, pensar que si uno mira la incoherencia, este paciente pues digamos que sería dentro de mi análisis un tipo 4 que pues habría que pensar que hay como algo de edema tisular y compromiso del tejido que también pues no es solo restablecer un poco la parte de la oxigenación, sino también ver cómo se optimiza un poco la difusión en el tejido. Muchas gracias, Pamela. Una pregunta que tiene el doctor Perdomo, que es muy importante en estos gases, es si ustedes observan la extracción de oxígeno no es alta, ¿cierto? Y en cambio la brecha de CO2 sí es alta. Por eso el número que tú mencionas, que es la comparación de la presión de CO2 en relación al consumo de oxígeno, les da alta. En este escenario en particular, ¿hay algo que pudiera explicar este fenómeno? ¿O están convencidos que es un marcador como lo marcaron de un fenómeno de anaerobiosis, como lo mencionó Pamela? Pues yo lo que puse en mi análisis es que pues el paciente digamos que extrae menos en el contexto además que pues digamos tiene un metabolismo, bueno, no, esperen, me organizo mejor. El CO2, mi análisis del CO2 lo puse que estaba con un delta alto porque metabólicamente la célula pues está produciendo más CO2 y eso hace que pues haya un delta mayor. Eso fue lo que puse yo. Y con respecto a la extracción, mi análisis fue que pues digamos que lo que veíamos del punto crítico que mencionó Mauricio en la charla, digamos que esa extracción, pues en la medida en que la célula no tiene un metabolismo correcto, pues tampoco va a poder extraer un poco más, a pesar de que tenga un aporte, pero además este aporte en este paciente pues está disminuido porque si uno ve como la parte de la oxigenación, realmente la presión alveolar respecto a la presión arterial del paciente pues tiene una gran diferencia. No sé si está bien. En principio, si ustedes lo piensan, el delta de CO2 básicamente la razón por la que se puede utilizar para lo que se utiliza es porque en principio parte de que, conociendo el principio de Fick, yo puedo asumir que el cambio arteriovenoso de CO2 aumenta si en principio el gasto cardíaco no es apropiado para el consumo metabólico, ¿cierto? En principio, si yo tengo un mayor consumo y produzco más CO2, lo que debería hacer el gasto cardíaco es acelerarse y la brecha debería mantenerse baja. Pero una de las cosas que no se menciona mucho y que no se habla mucho y que el doctor Perdomo lo discute mucho, y me imagino que va orientado a la pregunta, es que en principio no se ha validado en pacientes que tienen problemas para mover el CO2 desde el punto de vista pulmonar. Porque en principio, si llegas a saturar mucho la brecha y entra mucho CO2 a la arteria, pues es muy poco probable que a punta de gasto cardíaco seas capaz de bajar a solo 6 milímetros de mercurio la diferencia, asumiendo que el consumo esté normal o elevado. Entonces,
una de las grandes preguntas que él tiene y que siempre se ha hecho y que no hemos podido resolver todavía es si de base el CO2 es alto, la brecha aniónica es igual, la brecha de CO2 se interpreta igual. Si ustedes la miran desde el punto de vista relativo y asumen que la brecha de 6 representa un CO2 de 40, pues piensen que probablemente una brecha de CO2 de 88 a 97, pues también representa un aumento solamente del 10%. Y si ustedes reanalizan este gas en base a que la brecha de CO2 fuera normal, tiene mucho más sentido tener la diferencia de oxígeno baja, un lactato aceptable, una acidosis metabólica leve, ¿cierto? Y que en realidad se deberían enfocar en el compromiso de la oxigenación con todas las propuestas que han hecho, ¿sí? Entonces ahí les dejo un ejemplo en donde el delta de CO2 creo que confunde un poco en ese escenario. No sé si profe Perdomo quiere complementarlo. No, pues es un caso muy interesante, porque sí es muy llamativo que un paciente tenga tan severo compromiso de la condición respiratoria y no pareciera tener tan severísimo compromiso de la condición cardíaca en relación al impacto sobre la acidosis metabólica, sobre la hiperlactatemia, que pues el lactato está elevado, pero pues no es el más elevado que ahora que hayamos visto, y sobre la extracción. Entonces, con alguna frecuencia uno puede tener alteraciones de la apreciación de la exactitud de la extracción de oxígeno cuando tenemos otros fenómenos que ensombrecen la realidad del fenómeno. Pues como son los fenómenos que llamamos arterialización de la sangre venosa, o como son los fenómenos de alteración del metabolismo mitocondrial ya muy avanzado, que hacen que el consumo de oxígeno esté muy limitado, o en las intoxicaciones por monóxido de carbono o por cianuros que hacen que la facilidad de entrega de oxígeno en la primera o la utilización de oxígeno en la segunda estén alteradas. Entonces son muchas cosas en las que hay que pensar, pero en un paciente con tanto daño pulmonar uno sí se sorprende que con esa hipoxia tan severa la situación hemodinámica pareciera no estar tan en la mala. Juancho. Bueno, entonces, nuevamente estamos hablando esta vez sí de la perfusión y quiero que nos centremos un poquitico en los marcadores séricos de perfusión que tenemos en estos gases. ¿Se acuerdan los marcadores que tenemos para medir la perfusión con el lactato número 1? Entonces, quiero que me digan qué tipo de lactato podría ser ese lactato que tenemos ahí y por qué. La otra, la base exceso, y la vez pasada pues trataba de ver un poquitico la base exceso y quiero recalcar un poco la importancia de la base exceso a nivel global, me refiero a nivel mundial, porque si bien es cierto, nosotros en nuestros gases, en la mayoría de los sitios donde trabajamos tenemos lactato, tenemos todos los electrolitos, tenemos todas estas cosas, en muchos lugares no existen. Pero donde yo tengo una máquina de gases, tengo una base exceso. Ya puede que yo no tenga reactivos para nada más, pero si puedo sacar los gases, puedo sacar la base exceso, y por eso a nivel global es tan importante entender la base exceso y la importancia que tiene. Entonces, no dejemos de lado la base exceso porque nos sirve un montón en muchos escenarios, en todos los escenarios clínicos, especialmente en este tipo de perfusión. Entonces, habla de la segunda, que es la base exceso, la tercera, que es la saturación venosa de oxígeno y la extracción, porque podemos sacar aquí la extracción. Y la cuarta, hablando un poquitico del pH, teniendo en cuenta que esta es una acidosis, pues si tú la interpretaron como la interpreté yo, una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica también agregada. Si nosotros miramos esos marcadores, yo quiero que me digan cómo están esos marcadores en términos de perfusión. Si yo estuviera evaluando específicamente marcadores séricos de perfusión, ¿cómo podría pensar que esté ese paciente en términos de perfusión? Y si estoy valorando el lactato como un marcador de perfusión, en este caso, ¿qué tipo de lactato, a qué tipo de hiperlactatemia me refiero con esta? Con ese 2.6 y 2.5. Ya les digo por qué y cuál es el ejemplo que yo tengo respecto a eso. ¿Alguien?
Pues doctor, según lo que uno mira como calculando, pues para mí sería un tipo A, ¿sí? O sea, secundario a hipoxemia. En el contexto que vemos del paciente, pues que su compromiso, tiene tan severo compromiso de la oxigenación y que además pues haciendo como el calculito del índice pues realmente da que tiende a un metabolismo anaerobio. Pero digamos que en contra de esa teoría está que si debería ser tipo A, pues en teoría debería tener un anion gap más elevado o por lo menos una diff más comprometida, pienso yo, no sé. Ok, estoy de acuerdo con eso. Entonces, si ustedes se fijan, miren que principalmente el compromiso que tiene en este caso es ventilatorio. Entonces, acordamos de separar tres cosas y una cosa es la ventilación y otra cosa es la oxigenación y otra cosa es la perfusión. Mecanismos distintos con estructuras diferentes que se encargan de eso para que no las enredemos y siempre nos basemos cómo están esas tres. Pero si yo miro probablemente el compromiso más grande primero es de la ventilación, segundo de la oxigenación y tercero de la perfusión. Y si veo un paciente que tiene un compromiso alto de la ventilación, con ese problema para eliminación de CO2 que tiene, muy posiblemente lo que yo tengo que pensar en estructuras de vía aérea y un problema de vía aérea. Si yo miro a este paciente con un problema de vía aérea que tiene un CO2 tan grande con posiblemente un fenómeno obstructivo severo, un asma o una bronquiolitis severa, de ahí puedo derivar yo el resto de cosas. Si yo tengo un paciente que tiene una obstrucción tan severa, muy posiblemente tengo un choque obstructivo, y ese choque obstructivo sí podría darme de alguna forma el pensar que yo pueda tener ese delta de CO2 tan amplio como lo tengo, o sea, haciendo la salvedad que dice, que nos cuenta el profe Perdomo, y es que yo no sé si yo tengo un paciente con hipercapnia tan grande como esta, sí puedo valorar de manera objetiva el delta de CO2 como un marcador de disfunción miocárdica o de compromiso de la perfusión por método de Fick, como decía Pablo. Entonces, por eso, listo. Entonces, si yo lo veo de esa forma, puedo verlo de esa manera. Y cuando luego me pongo en el lactato, que sería el único que yo tengo elevado con respecto a los marcadores de perfusión, un lactato de 2.5. ¿Qué les parecería si yo tuviera un lactato de 2.5 en un paciente que tiene un asma severa, con un choque obstructivo y que tiene un montón de beta 2 porque estoy tratando de mejorar ese fenómeno de vía aérea en ese paciente? ¿Pasaría ese lactato de 2.5 de ser un lactato tipo A a ser un lactato de tipo B? Pa me dice que sí. Pues eso es lo importante de entender todos los marcadores completos cuando uno los ve. Pues interpretar muy bien todos en conjunto para saber finalmente yo qué puedo sacar y a eso poner la clínica nuevamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros viéramos ese paciente y lo tuviéramos al frente, sabríamos específicamente a qué nos estamos enfrentando. O tengo yo un paciente que tiene un fenómeno obstructivo respirando con tremenda dificultad, muy rápido, con mucha taquicardia, con un montón de beta 2, o tendría un paciente con una neumonía muy severa, ventilado, probablemente con unas variables macrohemodinámicas más o menos estables, y posiblemente con un llenado capilar que, si bien es cierto, no estaría tan normal, pues me daría como para tener una microperfusión más adecuada. Esa sería otra interpretación que les puedo dar ahí. Pero siempre la conclusión de esto, de lo que quiero llegar es, acuérdense de coger todos los marcadores de manera independiente, utilizarlos, sumarlos y de esa manera potenciarlos, y no se olviden de separar que una cosa es oxigenación, otra cosa es ventilación y otra cosa es perfusión. Bueno, muy bien. En aras del tiempo creo que vamos a dejar por ahora ahí. Muchas gracias a todos. Creo que este ha sido un módulo interesante, creo que hemos aprendido mucho y creo que todas las presentaciones fueron muy buenas. Ya entonces pasaremos de hoy en 8 días a un nuevo módulo. Todos cordialmente invitados. Profe, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, no, pues como siempre agradecer la participación, la permanencia en la presentación, pero sí me quedan dudas de que la participación, cuando hacemos preguntas novedosas que no aparecen en el pretest, tiene muy baja participación, casi que se vuelve como obligada. Las preguntas que están preparadas de 2 o 3 días, vemos que
que las respuestas son excesivamente completas, investigadas y esas, pero yo quisiera que sí tuviesen más preparación para lo que va a ser la vida real. La vida real no es tener la posibilidad de tener 2 o 3 días para investigar las preguntas que hacemos en el pretest, sino que ustedes estén preparados para los eventos que surgen en la vida real, inmediatos, de resolver en minutos. Bueno, entonces, como dijo Byron hace unas presentaciones atrás, pues este es el escenario donde ustedes la pueden embarrar, donde pueden preguntar, donde nos podemos hasta reír, donde podemos hacer de todas esas cosas. Entonces, anímense a participar, a pensar, a preguntar. Aquí tenemos varios compañeros, profesores, gente que ya se ha graduado, gente que ya tiene la experiencia. Entonces, quisiera verlos más participativos en la parte del taller y ojalá sepan que las preguntas sorpresas seguramente vamos a tenerlas que ir aumentando en el tiempo para que esto sea más interesante. Gracias por los comentarios que quería hacer. Échense al agua más, muchachos. Ya se dieron cuenta que uno puede decir cualquier pendejada que se le ocurra, di el ejemplo y no pasa nada. Entonces échense al agua, que aquí estamos para nadar todos juntos. Listo. Chao, chao.